Vamos a recibir a la doctora Soribel Álvarez Lazi, reconocida neuróloga dominicana. Ha sido galardonada con el premio IOSIN 2024-2025 como neuróloga destacada del año por su excelencia en capacitación e investigación médica, con más de 20 años de trayectoria. Y si seguimos, no terminamos porque este currículum es largo. Bienvenida, ¡Uepa, doctora! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Agradecida yo de que me den esta oportunidad. No, Usted, por usted empezó a Dios. estudiar a los 16. Si acaso, No, si acaso. no, Súbemelo un poquito, Javi. no. Doctora, tenemos como tema central para esta conversación, aunque yo sé que usted puede abarcar un montón de cosas, esos factores de riesgo de una enfermedad cerebral. Que primero vamos a partir por el principio. ¿Qué se considera una enfermedad cerebral? Porque a veces, como que del cerebro, estábamos hablando aquí en la pausa con mi hermana, como que no nos ponemos tanta atención o la atención que nosotros necesitamos ponerlo y lo damos todo por sentado. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, Alzheimer, epilepsia, Parkinson. Cuénteme, ¿qué es una enfermedad cerebral? Mire, las enfermedades cerebrales son un conjunto de patologías, las cuales están, por así decirlo, clasificadas dentro de patologías vasculares, patologías degenerativas, patologías demenciales, patologías con alteración eléctrica como la epilepsia. Es un conjunto de enfermedades desmielinizantes que están muy de moda ahora, el tema de la esclerosis múltiple, enfermedades de trastorno, ya no se dice trastornos de discapacidad per se, sino trastornos del neurodesarrollo, porque engloba un conjunto de condiciones neurológicas que se afectan. En este caso vamos a hablar, que fue lo que se me solicitó, sobre factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular. Muchas veces el paciente le presta mucho más atención al infarto cardíaco, pero realmente un infarto cerebral es exactamente igual que un infarto cardíaco. Es cuando una área cerebral cortical, por alguna razón, causa, motivo o circunstancia, no le llega la cantidad de sangre con oxígenos y nutrientes necesarios que necesita para poderse desarrollar. Cuando hay ese influjo, o sea, cuando hay ese bloqueo de esa cantidad circulatoria, entonces el área que se encuentra afectada, por decirlo muy llanamente, se daña, hay una isquemia. Y el área que toma, por así decirlo, el control son las áreas aledañas para poder suplir mientras esa área se restablece, que muchas veces no se logra restablecer porque cuando hay lesiones muy extensas vasculares es muy difícil. Pero vamos a clasificarlo en dos cosas, en factores de riesgo que nosotros podemos hacer y el tratamiento, que ya posteriormente sería sumamente pues interesante hablarlo. Antes solamente, hasta los años 80, 90, el tratamiento era solamente dar aspirina. Actualmente no. Ya el tratamiento ha evolucionado de una forma majestuosa con las nuevas terapias de reemplazo y de revascularización, en la cual se logra que ya sea con medicamentos o con técnicas neuroquirúrgicas, se pueda abrir el vaso que está tapado y se pueda volver a restablecer esa área en circulación. Pero antes de que eso pase, nosotros podemos evitarlo. Hay muchísimos factores que nosotros podemos ayudar a nuestro cerebro y a nuestro corazón a que no se dañe. Hay factores que no son modificables, como son edad, sexo. Se sabe que las mujeres después de los 50 años, por un tema hormonal, son mucho más predisponentes que los hombres. Pues edad, se sabe que en los pacientes mayores de 60, 65 años tienen mayores predisposición a desarrollarla. Esos son factores que yo no puedo cambiar, porque la gran mayoría de factores que sí yo puedo cambiar son los factores principales, como las personas que ya tienen algún tipo de patología, o sea, de alguna enfermedad, le hace diabetes, hipertensión, tiroides, enfermedades cardiovasculares, trastornos circulatorios. Yo quiero que si algo se queda de esta conversación es que el paciente diabético y el paciente hipertenso sepan que su problema no es solamente la diabetes y la hipertensión, es que esas dos patologías tienen atrás, arraigan un sinnúmero de complicaciones que si usted no toma medida de su glicemia, si usted no toma medida de su presión, de controlarla, usted va a tener un problema posterior. Y ese problema se pudo haber prevenido simple y sencillamente tomando medidas
para que sus factores, como el colesterol, los triglicéridos, hay personas que dicen, no, yo sufro del colesterol, pero yo lo controlo con dieta. Miren, hay colesteroles que no se controlan con dieta. Vaya a su médico, no se automedique. Solamente lo medida que le dice la vecina, porque la vecina no es doctora. Y su médico, aparte de controlarle el colesterol, el azúcar, la presión, los triglicéridos, la tiroides, que es una patología sumamente no muy hablada, pero muy frecuente. Su médico lo único que está haciendo es quitarle factores de riesgo para que usted posteriormente no se complique. Porque un diabético bien controlado no se complica. Un paciente hipertenso bien controlado no se complica. Y no estamos hablando solamente de una patología cerebral, estamos hablando de otra patología como el riñón, por ejemplo. Yo creo que lo que más asusta a un paciente diabético es caer en una nefropatía diabética. Pero el paciente diabético no sabe, y el paciente hipertenso, lo importante que es que mantenga una buena circulación cerebral para que todo su cuerpo pueda funcionar de manera adecuada. Excelente, doctora. Hay mucha información que realmente yo sé que la gente está anotándolo, pero tenemos que hacer una pausa y al Pero no se volver, mueva de ahí, doctora. Está excelente, ¿eh? no se vaya, que cuando volvamos vamos a seguir preguntando mucho más sobre este Yo interesante le voy a dejar tema. una pregunta A ver. en el tintero, mi querida doctora. Hay una Señora. expresión muy conocida, el estrés mata. Ahí Eso voy. lo dice todo el mundo. Entonces, ¿qué Ahí voy. tal la correlación de una salud emocional equilibrada con la salud neurológica? Vascular, sobre todo vascular. A eso iba. Pero Pero me no lo responde cuando responde. regresemos. ¿Está Claro bien, que sí, doctora? claro que sí. Un abrazo. Acabo de acordar la pregunta que le dejó Yagna por si a ella se le olvidó. Qué bueno, cariño. El tema del estrés, ¿qué tiene que ver? Le dejamos esa pregunta en el aire, doctora. Respóndanos, por favor. Claro que sí, cómo no. No solamente el factor estrés. El factor estrés influye tanto en el nivel vascular, porque estresa, o sea, pone las venas un poquito más, por así decirlo, estresadas y hay menor cantidad de sangre que fluye. Pero aparte del factor estrés, hay otros factores que son muy típicos en los dominicanos, como por ejemplo el alcohol, el tabaquismo, la dieta cargada en grasas, en comidas saturadas, el sedentarismo. Es muy típico ver que los pacientes que tienen alguna condición, no solamente neurológica, vascular, son muy sedentarios. Y se ha visto que el ejercicio no solamente ayuda a que usted tenga un buen físico y una buena condición, ayuda incluso a tener mejores conexiones neuronales, o sea, en los pacientes con trastorno cognitivo, Alzheimer, Parkinson y demás, está más que demostrado que el ejercicio es un factor 1A dentro de las terapias que tenemos. Doctora, y una cosa, ¿cuáles serían esas señales de alerta? Porque a veces, ay, que me está dando recurrentemente dolor de cabeza. Ay, tú sí eres exagerada que va para el médico por un dolor de cabeza. ¿Cuáles serían esas señales de alerta, doctora? Todo depende del paciente. Normalmente los pacientes inician con dolores de cabeza, es verdad, en su gran mayoría, pero en su gran mayoría tienen alteraciones tanto de la presión como de los niveles de glicemia, de azúcar. Hay pacientes que también empiezan con calambres. Hay pacientes que comienzan con un calambre de un lado de la cara que se le irradia hacia un lado del cuerpo. Hay pacientes que comienzan a tener calambres periorales alrededor de la boca, alrededor de la lengua. Hay pacientes con trastorno para caminar, mareos. Hay pacientes que dicen, yo no me siento bien. Cuando usted no se sienta bien, no se quede en su casa. Acuda al primer centro asistencial más cerca que tenga. Mire, por más centro público que sea, en todos los centros hay médicos capacitados para poderlo ayudar y poderlo orientar. Y si en ese centro no cuentan con las herramientas, lo van a saber derivar al centro que usted necesita por la condición que usted está pasando. Y si lamentablemente sucede el derrame, ¿qué hacer, doctora? Porque aquí el tiempo es oro, seguro. Oro. De hecho, en el cerebro el tiempo es oro. Lo idóneo es que nuestros pacientes lleguen antes de las 4 horas de haber comenzado la sintomatología para que podamos aplicar las nuevas terapias que son las terapias antitrombolíticas. Que déjenme comentarle que en nuestros hospitales públicos existen centros hospitalarios
que ya sí la están haciendo, ¿eh? Excelente. Dentro de los hospitales públicos. Tenemos el Moscoso Puello, tenemos en Santiago el Cabral Ibáez, y prontamente vamos a tener en cada región del país hospitales públicos con asistencia, porque eso es un programa que se está instaurando, en el cual el paciente puede perfectamente, sin pagar un centavo, si cumple con los criterios, porque no todo paciente cumple con criterios. Tiene que tener unos criterios específicos, pero el único criterio que yo quiero que el paciente se lleve de aquí es que inmediatamente tenga sintomatología. A la hora que tenga, acuda a un centro médico. Ya el médico que está en ese centro asistencial determinará si usted cumple o no criterios. O sea, no subestimemos síntomas. No. Para eso ustedes estudiaron, yo siempre lo digo. Los médicos para eso estudiaron y muy agradecidos. Uno tiende a minimizar a veces claro, las y ellos cosas. son los que nos van a ayudar de la mejor manera. Y más si usted sabe que tiene una condición de base. Un paciente diabético no se puede quedar en su casa 3 días con un dolor de cabeza, con un dolor en la espalda, porque muchas veces, déjenme yo comentarle que hay infartos cardíacos que comienzan con un dolorcito en la espalda. Y el paciente diabético tiene que saber que cualquier condición que no es la propia, que no es el estado de bienestar que tiene, acuda, asista, porque no puede dar por sentado nada, porque usted tiene una condición. Y si usted tiene una condición, solamente con ser un paciente mayor, 70 años, supongamos, pero que no sufra de nada, que tengo muchos pacientes en ese tipo de condición, pero usted tiene 2 días o un día que no se siente bien, acuda al médico, porque no es su condición normal, no es su condición estable. Y vaya y chequese, porque real y efectivamente yo creo que la salud está ya globalizada, es universal, pero es por derecho, y nosotros tenemos muchos centros a nivel nacional que tienen mucha calidad. No Doctora, yo he estado encantada, hemos estado aquí encantados conversando con usted. Tiene que volver. La petición pública de que nos acompañe una vez más, muchas veces más. Ha sido excelente esta conversación, pero finalmente, ¿dónde localizarla, doctora? Bueno, yo estoy actualmente en la ciudad de La Romana y en Punta Cana. En La Romana estoy en el Centro Médico de Central Romana y en Semer Clinic, y en Punta Cana estoy en Punta Cana Doctors, a la orden. ¿En Punta Cana, perdón? En Punta Cana Doctors. Redes sociales, plataformas. Doctora Álvarez Neuro, por Instagram y por Facebook. Facilito. Perfecto. Ahí está, doctora. Me ha encantado, de verdad, doctora. Y bueno, tenemos que ir para nuestro vecino país de Punta Cana. Viniendo de su persona, para mí es muy grato escuchar. Ay, qué bella. Gracias, doctora. De verdad que prometemos volverla a molestar. Porque siempre apostamos a la calidad en todo lo que queremos llevarle a nuestro público. Así es. Un súper abrazo, doctora.